Lo que propone la idea del crédito Credel es la maximización de los impactos positivos, en algo quizás pueda sonar un poco pretencioso, como una propuesta de nueva revolución industrial. Pero fundamentalmente la idea de base es muy sencilla, es dividir, digamos, plantear todos los materiales que tenemos disponibles como materiales que se pueden reintroducir en dos ciclos. Un ciclo biológico que correspondería a aquellos materiales que son compostables, no solamente biodegradables, sino compostables, y por lo tanto que la reintroducción en el suelo, en el ciclo biológico, justamente fomenta la regeneración de las capas de suelo fértil. Se ha hablado mucho estos días del conflicto entre biocombustibles y terreno, suelo arable, suelo fértil, capacidad de producción de alimentos. Bien, uno de los para nosotros, las grandes limitaciones en el desarrollo futuro y presente de la humanidad, justamente está en base a eso. La cantidad, la enorme proporción de suelo fértil que nuestra actividad hoy está deteriorando, está eliminando. Por lo tanto, cualquier modelo sostenible o basado en el sostenimiento tiene que incorporar como prioridad la regeneración de ese suelo, ese topsoil, esos primeros 70 centímetros. No sé si alguno de aquí tiene huerto en casa o cultiva algo en algún sitio. entre 30 y 70 centímetros dependiendo del tipo de suelo. Y por otro lado, hay otro ciclo, que es el ciclo técnico, que sería todos aquellos productos, minerales, sustancias que no son directamente compostables, que se dividen en dos tipos de productos. Los productos que no son comercializables, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, etc., son productos que el fabricante debe responsabilizarse en forma de cadena de custodia. Si tú haces un fluorescente o haces un termómetro que contiene mercurio, lo lógico es que hasta que no se desarrolle, no conozcas una alternativa a ese mineral, lo que te asegures es que el mercurio no se va a disponer, no se va a verter de una manera descontrolada. Esos son nutrientes que lo que pretende el crédito Credel es que el fabricante se haga responsable de él y que por lo tanto no tenga ningún impacto negativo sobre el medio ambiente. Luego hay otro tipo de materiales, entre los que están la mayoría de los derivados del petróleo, como los plásticos, que los plásticos tienen digamos una doble vertiente. Tienen una vertiente de prestaciones, ¿no? Pues vivimos en un mundo dominado por productos plásticos. Y luego tiene una vertiente de consumo energético. Estos días se ha hablado mucho, en el caso de las energías renovables, de la cantidad de energía que se necesita para generar un determinado output. En el caso de los plásticos pasa lo mismo. La cantidad de energía que se necesita para fabricar plásticos a partir de materia prima virgen es muy elevada. Además tiene otro problema, que la incineración de plásticos lo que conlleva es la liberación a la atmósfera del dióxido de carbono, entre otros componentes, lo que se llama el feedstock carbon dioxide, que tiene un efecto directo sobre el calentamiento global. Por lo tanto, parece razonable que los plásticos que están hoy en circulación o los plásticos que van a estar en circulación se diseñen de tal manera que no tengan que ser ni vertidos ni incinerados. El crédito Credel se basa en el funcionamiento de la naturaleza y por lo tanto en el funcionamiento de los ecosistemas. Y en los ecosistemas hay tres reglas de oro que son universalmente aplicables y que se resumen en estos tres puntos. Primero, el waste equals food. De hecho, Michael Bramberg, cuando propuso este concepto por primera vez, en realidad quería hablar de food equals food, o nutriente equivale a nutriente. Lo que pasa es que consideró que no iba a ser fácilmente entendido o comprendido. Por eso introdujo la idea de residuo igual alimento. El uso de la energía solar, digamos, corriente, la actual, la que nos llega ahora, no la que se ha fosilizado, sino la actual, y
y la celebración de la diversidad, tanto de la biodiversidad como de la diversidad cultural. ¿Y cuál es el paradigma del cradle to cradle? Pues el paradigma del cradle to cradle es, como decía antes, el caso de la ecoeficacia, y un buen ejemplo de ecoeficacia lo representan algunos sistemas biológicos, como por ejemplo en este caso, este cerezo en flor. Podría ser un cerezo del Valle de Jerte en el mes de marzo. Que es, este es un modelo fantástico para discutir con economistas, porque para un economista un cerezo es un elemento absolutamente ineficiente. Mientras que para un biólogo y para la idea de cradle to cradle es un gran modelo de eficacia. Porque un cerezo no genera ningún tipo de externalidad. Todas las externalidades del cerezo se internalizan dentro de un ecosistema, que es el ecosistema que genera, digamos, la propia planta y el resto de organismos respecto a esta planta. Esto, McDonough, que es americano y que, como la mayoría de los americanos, tiene una obsesión con los mensajes optimistas, él lo define como una estrategia de esperanza. Dice, nosotros nos tenemos que basar en crear diseños, en proponer modelos que purifiquen el agua, el aire y el suelo, que mantengan los materiales valiosos y que su reutilización sea productiva, que la prosperidad, esto es lo que comentaba antes, no se base en la actividad sino en el legado. Este es un tema que a veces para la mentalidad europea nos cuesta un poquito, sin necesidad de regulaciones. Otro día, aquí en Barcelona se presentaba, hubieron unos seminarios sobre la normativa REACH, nueva normativa sobre productos químicos. Europa seguramente es el mercado más regulado del planeta. Yo creo que a veces hay un problema de sobreregulación en algunos mercados, porque en muchos casos hay un problema de malos diseños. La sobreregulación muchas veces es más la consecuencia de un mal diseño que incluso de una intención o de un exceso de intervencionismo. Las emisiones, las plantas generan emisiones positivas. De hecho, sin plantas no habría emisiones. Por lo tanto, de lo que se trata no es de no generar emisiones, no es cero CO2. ¿Quién quiere vivir? No podemos vivir en una atmósfera de cero CO2. Nosotros, las plantas para hacer la fotosíntesis necesitan CO2 y además a partir de ahí pues producen moléculas que son esenciales para la vida. Por lo tanto, de lo que se trata es de crear emisiones que sean positivas y que sean reutilizables, no que se acumulen en las capas altas de la atmósfera. Celebración de la abundancia y la diversidad biológica y cultural. Luego pasaré un vídeo muy cortito sobre esto. Y, evidentemente, el intentar vivir en armonía con la naturaleza. Entonces, para el debate,